Aunque cuando acaba el proceso de Burgos, ETA se encuentra en su peor momento, con la mayoría de sus militantes en prisión, no tarda en reconstruirse. El juicio la ha convertido en referente para gran cantidad de jóvenes que se acercarán entonces a la banda para enrolarse en sus filas. Quien tomará las riendas entonces será Eustaquio Mendizábal, Chiquía, exseminarista del monasterio benedictino de Lazcao. Desde enero del 71 reorganiza ETA casi de la nada. A partir del verano de ese año, la actividad se acelera. En 1972, además de numerosos atentados y algunos atracos, ETA llevará a cabo su primer secuestro económico, el del industrial Lorenzo Zavala. En enero de 1973, un segundo secuestro, el de Felipe Huarte. Piden rescates y añaden algunas reivindicaciones laborales. Eustaquio Mendizábal, Chiquía, lidera estos años de gran actividad de la banda y participa en casi todos los atentados. El 19 de abril de 1973, la policía le tiende una emboscada. Chiquía viaja en tren desde Bilbao, le siguen y después de una agitada persecución es abatido a tiros cerca de la estación de Algorta. En unos meses ETA reorganizará el frente militar y pondrá en marcha la Operación Ogro, el segundo asesinato premeditado de su historia. El comando que llevará a cabo esta operación tiene el nombre del jefe militar de ETA que la policía acaba de matar, Chiquía. José Miguel Beñarán Argala, Iñaki Mújica Ezquerra e Iñaki Pérez Wilson forman parte de ese comando, unos nombres que dentro de poco se convertirán en parte de la cúpula de ETA. El almirante Carrero Blanco es en 1973 algo más que el presidente del gobierno de Franco. Es su heredero y delfín político. A la muerte del dictador, Carrero Blanco supone la garantía de la supervivencia del régimen. Al principio se planea un secuestro, pero ante la dificultad de llevarlo a cabo, se decide asesinarlo. El jueves 20 de diciembre de 1973, a las 9:36 de la mañana, el coche donde viajan Carrero Blanco y sus dos escoltas pasa a la altura del 104 de la madrileña calle de Claudio Cuello. La explosión de una bomba lanza el vehículo a 35 metros de altura, por encima de los edificios, hasta caer en el patio de la casa de los jesuitas. El atentado contribuye a encumbrar la importancia de ETA. Es el golpe más osado contra el franquismo desde el final de la Guerra Civil. El 14 de enero del 74, casi un mes después de la muerte de Carrero Blanco, ETA convoca en Burdeos a la prensa internacional. Una rueda de prensa secreta donde reivindican el atentado y explican algunos detalles sobre su preparación. The Franco regime became more militarily and more repressed, then we'll have to continue the struggle, and then we'll act with all our strength and with all our people in putting into the struggle. Nowadays, because of the conditions of Spanish government, the conditions of the Basque country, often we don't use all our firepower, if you want. But if the Spanish government becomes more repressive, we will use all our means. Después del atentado contra Carrero Blanco, es el gobierno quien va a poner más medios en la lucha contra ETA. La represión no es suficiente para acabar con una organización que ya empieza a preocupar ante el aumento de su actividad y peligrosidad. Es entonces cuando aparece en la historia de ETA Mikel Lejarza, Lobo. No es el primer infiltrado en la organización, pero sí el que llega más arriba y más lejos y consigue asestar golpes más duros. Cuando la operación Lobo terminó, ETA puso precio a su cabeza. La situación era crítica. Era crítica porque realmente los servicios secretos tampoco sabían prácticamente casi nada sobre ETA. Había muy poquita información. Se habían intentado hacer muchas cosas, pero la información estructural del entorno de ETA era mínima.
Entonces, la única posibilidad que había era la de una infiltración, ¿no? Pero realmente no había prácticamente información, no se sabía prácticamente nada de los avances de ETA. Y ETA estaba comenzando a avanzar muchísimo. Yo era de los muchachos más normalitos que podían existir en aquella época, en aquellos lugares, ¿no? No había nada que sobresaliera de mí en este aspecto, ¿no? Que había algo, quizás una mezcla de aventurero, idealista, quizás un poco ignorante también, ignorante en el sentido de que no tenía ni idea de lo que podía acarrearme todo eso, o ignorante de lo que realmente suponía la estructura de ETA, etcétera, ¿no? O lo que suponían los mismos servicios de inteligencia de aquella época, ¿no? Y paso a paso, día a día, pues lo que estás haciendo es buscar la forma, la manera de acercarte a alguien, que ese alguien te pueda acercar a otro, ¿no? Y empieza un camino, pues, muy difícil, camino tenebroso, ¿no? El viernes 13 de septiembre de 1974, a las 14:35, el centro de Madrid se conmociona con un atentado salvaje e indiscriminado. 12 personas mueren y hay más de 70 heridos. La explosión en el número 4 de la madrileña calle del Correo, en la cafetería Rolando, próxima a la Dirección General de Seguridad. Los terroristas esperaban asestar un duro golpe al cuerpo de policía, pero todos los fallecidos son civiles. ¿Me podría decir su nombre, por favor? Emilio Candil García. ¿Qué hacía usted en el momento del accidente? Bueno, pues estaba trabajando en la barra. Entonces un cliente me pagó, fui a cobrar y en ese momento no me di cuenta de más. Me dio una corriente que me enterró de escombros. Y a partir de ese momento, pues ya no me recuerdo nada más que verme en el patio de lo que es hoy la presidencia de la Comunidad de Madrid, con muchos heridos y demás. Y a posteriori me cogieron una ambulancia y me llevaron a La Paz. En ese instante pedí el conocimiento y hasta 2 días y pico después ya no lo recobré. Es que no sientes nada más que una fuerte descarga eléctrica, ya no controlas tu persona. Si vive, vive, si no vive, pues nada, como le pasó a los que murieron. Murió Francisco, que era el cocinero, y Manolo, que era el encargado, que estaba en el salón y en ese momento había bajado a la cocina, lo que fuera, no lo sé, murió también. Era el jefe de cocina de la cafetería Rolando. Llevábamos 10 meses, llevaba nada más trabajando. Anteriormente estuvimos en Burgos, empezó en el Hotel Emperador y bueno, pues terminó en Rolando, claro. Mi marido tenía 30 años nada más. Es que antes parecíamos muy mayores con 30 años, pero no dejábamos de ser niños, o sea, no niños, pero muy jovencitos, y a esa edad le quitaron la vida, lo mejor. Que tenía sus niñas, una con 4 años, otra con 2. Éramos felices y esta gente se le arrebató la vida. A él y a muchas más, claro. Pero vamos, yo cuento lo mío. Mi hija, la mayor, lo llevó muy mal desde un principio, porque ella no sabía lo que pasaba. Sabía que algo pasaba en casa, no sabía el qué, porque no llegaba a entender. Tenía 4 añitos, recién cumplidos. Ella estaba muy unida a su padre. Entonces, al ver que su padre no venía, pues lo pasó muy mal. La tuve que llevar hasta el médico para que ella cambiara un poco su mente. Y bueno, pues luego ya de más mayores la tuve que contar lo que pasaba, claro. Entonces, bueno, pues ellas, a lo mejor ese rencor que tengo yo, no lo tienen ellas. Tampoco las he inculcado que tengan odio. Yo sí lo tengo, ¿eh? Pero a ellas no se lo he inculcado. En un principio nadie reivindica esta acción. Hay dudas dentro de la propia ETA. El primer atentado indiscriminado de su historia contra un lugar público provoca también duras críticas dentro de la organización, entre ellas las de Argala y Joyes. En junio de ese mismo año ya se había producido una ruptura
y el llamado Frente Obrero abandonaba ETA. Después del atentado en Madrid, la fractura es un hecho. Hay un sector que es partidario de reconocer la autoría del asesinato, de los asesinatos, y otro sector que es contrario. Entonces, eso va a dar lugar a una ruptura entre esas dos facciones. Aquellos que querían reconocer su responsabilidad van a dar lugar a ETA militar, y aquellos que se oponían van a dar lugar a ETA político-militar. Sin embargo, aunque ese puede ser el motivo aparente, en el fondo lo que se estaba dilucidando en aquel momento era qué tipo de estructura era más adecuada para practicar el terrorismo en una situación democrática, cuando hubiera una situación democrática en España. Y eso es el fondo de la ruptura que se da entre las dos ramas de ETA. A raíz del atentado de Calle Correo, ETA se resquebraja totalmente porque hay una pelea tremenda entre los principales personajes de ETA, ¿no? O sea, entre Argala, Ezquerra, etcétera, ¿no? Entonces Ezquerra toma la línea toma la dirección de la línea de ETA político-militar, que es la que realmente se convierte en una ETA fuerte, de verdad, ¿no? Yo en ese momento lo que estoy es viendo esa ruptura y ese comienzo de esas nuevas ETAs, o esa nueva ETA, ¿no? Fraccionada. Y viendo también, pues, cuál era la más importante y la más interesante para perforarla, ¿no? Para entrar, para infiltrarme y perforarla. O sea y es cuando realmente pues compruebo que ETA político-militar es la que realmente tiene toda la fuerza y tiene todo el apoyo, etcétera, ¿no? Y es donde veo que por dónde tengo que tirar. En octubre de 1974, después del atentado de Madrid, ETA se parte en dos: ETA militar y ETA político-militar. La rama militar adopta a partir de entonces una postura de enfrentamiento armado contra el Estado, atentando contra el ejército, las fuerzas de seguridad, colaboracionistas o chivatos. Por su parte, ETA político-militar, organización mayoritaria, pondrá una mayor atención en las actividades políticas, pero sin renunciar a la lucha armada. Y para ello contará con sus propios comandos especiales, los Berecis, que se encargarán de las acciones violentas. La lucha armada quedaba subordinada a la lucha política.